Putin no quería esta guerra. Putin quería un golpe rápido contra Kiev, una negociación y una victoria magistral. En lugar de eso, ha sufrido una derrota en Kiev, el empantanamiento de las negociaciones y lo que cada vez parece más un grave error de cálculo. La guerra comenzó con una inmensa cabalgata blindada dirigiéndose a Kiev y con el predominio de las maniobras frente a la potencia de fuego y los cañones. Hoy, ese escenario se ha invertido. Ahora, la maniobra ha sido reemplazada por las estáticas fortificaciones, el avance acorazado ha dado paso al martillo masivo de la artillería y la victoria rápida ha desaparecido. En su lugar, se abre ante nosotros el escenario de una larga guerra, una guerra de trincheras, una guerra de lentos avances a un alto coste en vidas. Por eso, es pertinente preguntarse qué posición tienen estos dos contendientes si se termina por materializar una guerra de desgaste. ¿Quién está mejor posicionado? ¿Qué papel tendrá la industria rusa? ¿Y la guerra económica? Esto llega en un momento en el que nos puede recordar mucho a la Primera o a la Segunda Guerra Mundial, porque esto se convierte en mover gente, en sacar material de los depósitos, de las fábricas, iniciar una economía de guerra y venga, a producir y alimentar la maquinaria de guerra. No sé si vamos a llegar lógicamente a esta situación, pero creo que tenemos que empezar a analizar qué sucede si la guerra se alarga y en qué estado llega cada uno de los bandos. Así que bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares. Yo soy Yago Rodríguez y ahora comencemos. El ejército de contrato ruso está amellado. Sus carristas y sus infantes conforman el grueso de las 40.000 bajas y la moral de combate no es elevada. Pese a tantas bajas, no se ha logrado ocupar Kiev ni Kharkov y, sin embargo, las fuerzas armadas de Rusia siguen desgastándose en la lenta ofensiva por el Donbass. El ejército ucraniano también ha sufrido muchísimas bajas, hasta 100 al día en la batalla del Donbass según Zelensky, y estas se cuentan entre sus mejores brigadas acorazadas y de paracaidistas. Si bien la llegada de material en masa desde Occidente y la movilización general permiten a Kiev compensar las bajas, lo cierto es que también generan graves trastornos logísticos, calibres de cañones occidentales y ucranianos, mecánicas de un camión francés como el Caesar, de un blindado alemán como el Panzerhaubitzer 2000 o de los coches blindados australianos, entre muchas otras. Pero la clave es que el fuerte, Rusia, cada vez lo es menos, y el débil, Ucrania, cada vez se siente más fuerte, y ninguno de los dos parece dispuesto ni a ceder ni a alcanzar rápidamente sus objetivos. Todo esto nos aboca a una guerra de desgaste y a una guerra larga, por lo que debemos saber en qué condición llegarán a esta ambos contendientes y cómo nos afectará a nosotros en nuestra vida diaria, en el precio del combustible de nuestros coches, por ejemplo. Acordaros de este señor de aquí. ¿Quién es? Este libro, De la guerra, Karl von Clausewitz, ya sabéis, uno de los pensadores militares clásicos. Y al final Clausewitz, cuando nos decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios, lo que nos decía es que había una proporcionalidad entre los medios, entre la guerra y los fines, la política. La política te establecía un marco, unos objetivos y por tanto una proporcionalidad, una racionalidad dentro de la guerra. ¿De qué alertaba Clausewitz? De lo contrario, de cuando no había ligazón entre el objetivo militar y el político, de cuando se hacía la guerra por la guerra. Y a veces, psicológica y casi diría sociológicamente, el ser humano entra en una dinámica de enfrentamiento que se retroalimenta y que ya no guarda relación con objetivos políticos ni con nada. Se convierte en una lucha por la lucha. Igual empezó la guerra Irán-Irak, este otro libro que tenéis aquí detrás. Primero entró Saddam Hussein pensando que el régimen de los ayatolás que acaba de dar el golpe de estado pues iba a estar muy debilitado, solo quería hacerse con unos territorios en disputa en los canales de Chat al-Arab, tener salida al mar. Bueno, empezó la guerra en el 79 y ya no pararon hasta el 88. 8 años de guerra, millones de muertos por una decisión de un objetivo menor. ¿Cómo nos afecta la guerra? De entrada, Bielorrusia y Rusia suministran el 20% de los fertilizantes agrícolas y China produce un 11% adicional. La ruptura de esta cadena de suministros puede dañar la productividad del campo a nivel global, es decir, que las cosechas serán menos productivas, menos abundantes. Más de 36 países, asimismo, dependen de Ucrania y Rusia para proveer la mitad o más del consumo anual de trigo. La guerra destruye las cosechas, impide a los agricultores trabajar en el campo. El bloqueo naval deja pudrir el trigo en las bodegas de los buques y además aumenta el coste de exportarlo. La oferta disminuye y los precios aumentan, por lo que todo esto se retroalimenta y afecta al bolsillo del ciudadano medio. Alemania consume un 65% de gas ruso, Italia un 40% y hay países del este como Bulgaria que tienen una dependencia casi total del gas ruso. Asimismo, Rusia va a intentar hacernos pagar las sanciones y va a tensar la cuerda al máximo para obtener el mejor precio.
aunque es una bomba atómica para la tesorería del Kremlin, y la producción no se podrá reexportar a otros países debido a que Moscú carece de suficientes gasoductos y otras infraestructuras necesarias. La flota mercante rusa no es suficiente para transportar todas sus materias primas. ¿Cómo nos afecta la guerra? Bueno, pues un solo dato. Por ejemplo, Somalia depende en el 100% del trigo consumido de Ucrania y Rusia. Como Somalia hay otros 35 países que dependen en más del 50% del trigo importado por Rusia y Ucrania. Le sumamos el problema de los fertilizantes. Este año va a haber menos fertilizantes, va a subir su precio, los países más pobres no lo van a poder adquirir, por lo tanto en esos países la cosecha va a ser menos abundante. Total, que tenemos un panorama en el que el Programa Mundial de Alimentos ya informa de que Somalia está entrando en una situación de hambruna, prácticamente hay hambre en Somalia. ¿Y esto a qué nos lleva? Rápidamente, pues se traslada a que se busca salida, se busca un modo de vivir, un modus vivendi, a través de que de la piratería en Somalia, lógico, ¿verdad? Va a haber que aumentar el coste de los fletes para protegerlos de este fenómeno de la piratería somalí. Entonces, ¿qué quiero deciros? Que todo esto de los fertilizantes, el trigo, la subida del precio de los alimentos está íntimamente relacionada con conflictos. Más cuestiones interesantes, por ejemplo, la producción de determinados recursos estratégicos, especialmente el titanio. La industria soviética constituyó una industria metalúrgica del titanio muy potente, y lo cierto es que hay fabricantes europeos como Airbus o Boeing que dependen en una medida muy importante de ese titanio que se importa de Rusia. Es cierto, no obstante, que la dependencia rusa de los productos más complejos, más elaborados procedentes de Occidente es muy superior a la que tiene Occidente de Rusia, pero no obstante, las interrelaciones están ahí y van a tener un coste al ser rotas. La Primera Guerra Mundial en 2022. Un factor clave para aguantar una guerra larga es la economía en general y la industria en particular. La industria rusa se centra en la energía y la defensa. Los pozos de petróleo del Cáucaso o los yacimientos de gas, los gasoductos o las terminales portuarias son importantes, ya que el combustible es fundamental para sostener las operaciones ofensivas y la logística de los ferrocarriles, barcos y camiones. Simultáneamente, las centrales nucleares producen la energía que necesitan las fábricas y los hogares, las baterías de los drones y las estaciones de radio. Ahora bien, cabe decir que la industria ucraniana se encuentra ante un grave problema. Algunas de las fábricas de su industria de defensa han sido bombardeadas y además una parte muy importante de la infraestructura petrolífera y de los combustibles del país ha sido destruida, especialmente las refinerías y los depósitos de combustible. En alguna medida Rusia también lo ha sufrido. Por su parte, la industria de defensa rusa constituye uno de los escasos sectores innovadores de la economía rusa. Emplea a 2 millones de personas de manera directa, cuenta con buenos ingenieros y maquinaria más o menos moderna, pero ante todo, Moscú puede contar con las enormes plantas industriales de Nizhny Tagil, los astilleros de San Petersburgo y Archangelsk, o la industria aeronáutica capitalina. Más aún, los vehículos rusos por lo general son diseños rusos, por lo que tienen capacidad de alterar sus sistemas para introducir componentes chinos o adaptar productos rusos, por ejemplo. El asunto de la productividad es letal. Pensad el sistema que controla las aguas, las depuradoras, los semáforos, los sistemas de producción de cualquier empresa rusa, que son diseños, patentes o productos occidentales, ¿no? O que dependen de inversiones occidentales. Claro, la flota aérea de Rusia es el mejor ejemplo, es decir, la aviación civil rusa emplea componentes de Boeing y Airbus en el grueso de su flota. Por tanto, el grueso de los aviones de transporte rusos, de transporte de pasajeros, dependen de componentes occidentales. Hay sanciones, ergo esos componentes no llegan, ergo el grueso de la aviación civil rusa va a tener que quedarse en tierra y van a tener que empezar a canibalizar los aviones para poder alimentar al resto de la flota. ¿Que esto se puede solucionar a largo plazo cambiando piezas y tal? Pues puede que en un Tupolev de diseño ruso sí, pero ahora bien, meterle mano a un Airbus cuya tecnología no conoces y no controlas es mucho más complicado. Entonces, claro, al final lo que te va a suceder es que de aquí a 2-3 años se van averiando componentes que no se van a poder reparar, en algunos casos se podrán sustituir, en algunos casos no, en algunos casos se podrá encontrar un reemplazo en China, pero todo esto es tiempo y es pérdida de productividad, máquinas que se averían, cosas que no se producen, ya digo, la productividad rusa hundida. Pese a la potencia de la industria militar rusa, ha heredado un importante atraso en aspectos clave, como la microelectrónica o los sensores ópticos de tipo cámara térmica o radar láser.
Un ejemplo sencillo es el carro de combate T-90A, lo mejorcito de los rusos. El grueso del diseño es ruso-soviético, sin embargo, para actualizarlo se añadieron, entre otras cosas, cámaras térmicas francesas diseñadas por Thales, con licencia adquirida por la bielorrusa Catherine e integradas en los blindados rusos T-72B3. ¿Se podría reemplazar este componente crítico por una nueva óptica? La respuesta es que sí, pero habría que escoger entre integrar o diseñar un nuevo producto ruso, que probablemente tenga inferiores prestaciones, o en su lugar, que no se pueda producir a gran velocidad. Y de hecho, en el asunto de la productividad y de China hay algo fundamental, ¿no? El tema de la microelectrónica. Rusia no tiene una gran industria microelectrónica, pero China sí la tiene. En este sentido ya se ha ofrecido un modelo de CPU, ya sabéis, al final, digamos casi el cerebro, podríamos decir, de cualquier dispositivo electrónico, y hoy día todo es electrónico, ¿no? Pronto hasta una cafetera será electrónica. Los chinos ya han ofrecido a través de una de sus empresas un tipo de CPUs conocidas como Zhaoshin X86, que no es una gran CPU, no es especialmente potente, sí que es muy competitiva en cuanto a su precio y es también muy adaptativa, ¿no? Le permite ser compatible con otros CPUs que normalmente emplearías una AMD, una Intel. China, ¿cuánto va a apoyar a Rusia? China ha querido mantener una postura neutral porque sabe que si apoya mucho a Rusia le llueven sanciones. Eso frena su crecimiento económico y eso corta de raíz sus posibilidades de, digamos, retar algún día a Estados Unidos. Asimismo, apoyando a Rusia, que no deja de ser un país que objetivamente ha invadido a otro, es decir, poniendo en cuestión el orden internacional y la paz, pues va a ser visto como un país poco fiable en la arena internacional. Por tanto, China le interesa de un lado no apoyar a Rusia, pero de otro lado es cierto que es un aliado estratégico, una posición geográfica fundamental, no me interesa que un régimen como el de Putin caiga, y entonces tengo que balancear, ¿no? ¿Y qué hago? Voy por en medio, ni apoyo mucho a Rusia ni apoyo mucho a Occidente. Ahora bien, una guerra de desgaste exige declarar el estado de sitio, establecer una economía de guerra y movilizar a toda la sociedad para el conflicto, un asunto políticamente espinoso para Vladimir Putin. En todo caso, la movilización implica llamar a filas a todos o a parte de los 900.000 reservistas. Estos 900.000 hombres y mujeres han servido durante un año entre 2022 y 2016, es decir, que tienen relativamente reciente el servicio militar, al menos de los últimos 5 años. Un adiestramiento de refresco, comida, transporte y organización de las unidades reservistas obliga a efectuar un gran esfuerzo logístico, construir bases y barracones en cantidad y poner a punto material almacenado en los depósitos desde hace 20 o 30 años. Sin embargo, esta decisión se debería tomar con algunos meses de antelación para dar tiempo a establecer las infraestructuras mínimas. Cabe decir que la Rosguardia, por ejemplo, la Guardia Nacional Rusa, ya está recibiendo adiestramiento de combate, pese a que esta no debería ser su principal misión. También es cierto que sabemos la llegada de tanques T-62 que nos indican la activación de unidades de reserva, y también sabemos que existen quejas sobre el envío de reclutas forzosos al frente, aunque este por ahora no sería un fenómeno muy extendido. En todo caso, la movilización parcial rusa ya podría estar empezando. Y a esto sumadle todo el asunto de los sabotajes y de los ataques, ¿no? Es decir, vamos a tener a la aviación ucraniana, a los drones ucranianos intentando atacar determinadas fábricas, vamos a tener a la inteligencia ucraniana, a los saboteadores ucranianos atacando también otros centros de producción importantes. Asimismo, también va a haber un sabotaje, vamos a decirlo así, propagandístico. Campañas psicológicas, acciones psicológicas destinadas a hundir la moral del pueblo ruso, a hacerle pensar que no puede ganar la guerra, a hacerle ver el número de bajas que se está padeciendo. Y en este sentido, pues muchas de las iniciativas de Ucrania, por ejemplo, habilitar una línea de teléfono para que los soldados rusos puedan rendirse, habilitar una línea de teléfono para que cualquier ruso pueda llamar, solicitar el nombre de su hijo para saber si ha fallecido, pueda ir a Ucrania a buscar entre los cadáveres si está el de su hijo. Es decir, todo esto lo que va a hacer es, digamos, hundir la moral del frente interno para Putin, y esto es muy relevante. Simultáneamente los rusos harán lo mismo también, por supuesto. La instauración de un estado de guerra puede ser parcial cuando solo afecta a ciertos sectores o grupos de población, o puede ser total cuando afecta a toda la sociedad y el Estado. En lo esencial, supone destinar todos los recursos y toda la industria al esfuerzo militar, destacando especialmente la producción del equipamiento necesario para centenares de miles de reservistas, de tropas de reemplazo. Paralelamente, la economía civil y los servicios se reducen al mínimo, los salarios públicos se suspenden y se solicita la contribución voluntaria con bienes privados en forma de donaciones para el esfuerzo de guerra. En las fábricas se establecen turnos adicionales en un régimen draconiano que apenas garantiza el alimento. Las comodidades desaparecen, la economía deja de ofrecer servicios a sus ciudadanos que solo podrán ser adquiridos por la élite del país. Todo esto, como no podía ser de otra manera, tiene un nombre y es problemón político. Es decir, lidiar con esto incluso para un país como Rusia, para un hombre como Putin, es muy difícil que la gente lo apoye, ¿no? Y ahí está el gran problema.
Ahora bien, ¿cómo lidiarían con toda esta situación de guerra, de desgaste, los ucranianos, el Estado ucraniano? Bueno, pues veámoslo. Ucrania fortalecida. Por ahora, la red eléctrica ucraniana permanece en un estado aceptable, aunque la recepción de carburantes se debe hacer mediante camiones y sobre todo trenes a través de la frontera polaca o rumana. Cabe decir, por cierto, que el gobierno ucraniano se ha visto obligado a introducir medidas de limitación de los precios, que de hecho ha establecido medidas incluso de racionamiento con 9,4 litros de combustible por ciudadano, algo que incluso en lugares como el Donbass puede llegar a ser difícil de encontrar. Kiev puede contar con la generosa financiación occidental. No en vano, Estados Unidos ya ha remitido 30.000 millones de dólares hasta el mes de septiembre para adquirir armas y 10.000 millones para la propia economía civil ucraniana. Asimismo, los ucranianos pueden confiar en la entrega de material pesado y ligero de todo tipo, tanques T-72M polacos, obuses de 30 y FH-70 bálticos, cañones 777 estadounidenses y, sobre todo, misiles antitanque y drones estadounidenses a mansalva. Con toda clase de equipamiento moderno y a menudo superior al ruso garantizado por Europa y Estados Unidos, Ucrania podrá proseguir la guerra e incluso imponerse a largo plazo, pero esto de entrada no está nada claro. No está nada claro qué capacidad tiene Ucrania para llevar a cabo operaciones ofensivas y no está nada claro que vayan a ser capaces de lidiar con tal variopinto arsenal logístico que se le está entregando desde el extranjero. Recordemos, los ucranianos cuentan con las fuerzas regulares, la Guardia Nacional, que depende del Ministerio de Interior pero acaba operando como una especie de ejército paralelo, y tenemos las fuerzas de defensa territorial, esos 900.000 reservistas que se pueden convocar y que de hecho la nueva ley marcial aprobada por Zelensky amplía el plazo de la misma hasta agosto de este año, luego posiblemente se extenderá y permite a ese núcleo, esa bolsa de 900.000 hombres, pues irles trayendo, irles adiestrando y de esta manera compensar las bajas. Ahora mismo esta es la gran ventaja ucraniana. Ucrania está movilizada en estado de guerra desde el día 1, mientras que Rusia todavía no lo está. En cuanto a la industria de defensa ucraniana, cabe decir que el grueso de sus capacidades se ciñen a tecnologías de la era soviética debido a la falta de inversión durante décadas. No obstante, tienen capacidad para producir blindados, municiones, armamento ligero y pequeñas cantidades de municiones de precisión. Con todo, es posible que se puedan alcanzar acuerdos de cooperación industrial que permitan modernizar algunos sectores de la industria pesada, si bien las grandes factorías deberán ser reubicadas en el oeste y protegidas por sistemas antimisil para evitar que las armas rusas los destruyan, y aún así no está claro que lo puedan lograr realmente. Por último, cabe decir que desde 2014 se ha constituido en Ucrania una incipiente industria de drones, de textiles, de la clase Mini y de otros equipos que aprovechan tecnologías civiles ampliamente disponibles para producir aparatos más o menos primitivos, pero dotados de cierta eficacia. Pero bueno, esto ha sido todo, espero que os haya servido para tener un panorama muy claro de con qué fuerzas cuenta cada uno, ¿no? Y poder apuntar cuánto puede aguantar cada uno de ellos si la situación tal y como está se alarga mucho. Pero bueno, lo dicho, eso ha sido todo, espero que os haya resultado tan interesante como a mí, muchas gracias por estar ahí, os invito a echarle un vistazo a los enlaces que os dejo abajo, donarme, apoyarme en PayPal, en Patreon, siempre lo agradezco lógicamente, y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí, y hasta. Я прикрию, брате, чуєш, не здавайся. Неможливе зробим за життя твоє. Як по рації почуєш, пригинайся. Знай, твій брат не забуває, що ти є. Потрійний залп, реве метал. Вогонь здіймається увись, а в серці тет.